Muy buena noche. Aquí estamos en la Escuela Aurum Argentina. Hoy, 16 de agosto. Estamos en la reunión de nuestro grupo Aurum. Así que si alguien tiene alguna pregunta, levanten las manos. Félix es el primero en preguntar. Excelente. Don Félix, te vemos y te escuchamos. ¿Se ve ahí, Juan Pablo? Sí. Sí. Bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta serían 3 preguntas, pero con la primera me parece que ya se supone que incluiría las demás. ¿La acción del individuo es una acción mágica? ¿Qué define la acción mágica? Está bien planteada. Toda acción de un individuo es mágica. ¿Por qué? Porque la magia está en ser un individuo, en primer lugar. Ser alguien que no está dividido. Cuando todo está puesto para que las personas estén divididas. Cuando alguien logra no estar dividido en este mundo, eso ya es mágico. Porque tiene que situarse por encima y más allá de los designios. Entonces, desde como lo preguntas, sí. La magia precisamente tiene como resultado volver a forjar la espada rota. La forja de esa espada rota da como resultado ser un individuo, o sea, alguien que no está dividido. Por eso es tan incomprendido todo lo que menciona Ébola como la fenomenología del individuo absoluto. Con todo lo que eso implica en todos los ámbitos. Claro, únicamente desde alguien que no está dividido puede abordarse la teurgia, o sea, la magia constelada desde el espíritu, que consiste en unir lo que el otro desea mantener separado. Esa sería la clave tántrica. Separar lo que el otro desea mantener unido, la clave alquímica. Y ser señor del propio espacio y del propio tiempo. En eso estaría lo arquemónico. En el propio espacio-tiempo. Pero adelante, podemos seguir dialogando. Perfecto. La segunda pregunta que está en relación con esa, ¿los dioses son indiferentes a las acciones mágicas? ¿Prestan su indiferencia olímpica? ¿A las acciones mágicas? Sí. Bueno, las acciones mágicas precisamente atraen la mirada de los dioses. Porque este es el plano más difícil para realizar esas acciones. Porque es donde se intersectan los 9 mundos. Nosotros estamos en la Tierra Media, como diría Tolkien, o Midgard, como se dice en la mitología nórdica. Pero es el punto en el cual confluyen
mundos que están en colisión, que están en guerra. Por eso, cuando alguien hace un acto mágico aquí, eso atrae la mirada de los dioses. Atrae la mirada de la divinidad, digamos. Porque está sucediendo algo que es extraordinario. Que no estaba en los planes de nadie. En sí, esa es la historia, la verdadera historia de la humanidad. La verdadera historia de la humanidad está dada por acciones de individuos extraordinarios. O sea, que se salieron de lo ordinario, que se salieron de lo arquetípico, que se salieron del molde. Por eso es interesante estudiar la historia humana desde esa perspectiva. Claro, es otra historia. Es otra manera de ver la historia. Pero bueno, ahí hay una gran enseñanza. Hay una gran clave. ¿Y qué consecuencias generaría las acciones mágicas en ese mundo demiúrgico en el cual estamos? ¿Qué consecuencias? Imagínate como si se filtrara la luz de la verdad en un mundo de tinieblas, ¿no? Apartando la tiniebla y revelando la realidad. Es como esa antigua plegaria de Oriente dirigida a la divinidad, que dice: condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad, de la muerte a la inmortalidad. Es una plegaria hindú que estaba antes que la Vedanta, muy anterior. Es una plegaria del imperio indoeuropeo, hinduario. Porque el destinatario de esa plegaria no es un dios de afuera. Es que cada quien, ¿no?, invoque a su propia divinidad. Que la materia le pida al espíritu: condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad, de la muerte a la inmortalidad. Pero eso es porque la materia, cuando despierta, de lo primero que se da cuenta es de que está inmersa en la oscuridad, en la ilusión y en la muerte. De lo primero que se da cuenta es de eso, de la pulsión de muerte. Por eso toda magia del espíritu, ¿no?, como ciencia del espíritu, como bien decía Ébola, es pasar de la pulsión de muerte a la pulsión de vida. La pulsión de muerte viene dada por el otro, la pulsión de vida no, hay que crearla. Eso fue lo que me dijo un profesor de psicoanálisis cuando me recibí. Me lo encuentro en la calle, me dice: ¿y Rey, se recibió? Bueno, tengo una noticia para darle: la pulsión de vida no existe. Así me recibió. Bueno. Fíjate. Claro, hay que crearla. Y eso fue con lo primero que me encontré cuando salí a la calle.
Pero eso que me encontré en la calle, ese profesor, con ese chiste, fue providencial. Porque ¿quién lo envió a ese profesor a hacer ese chiste? En ese momento, además. Era una clave. Claro. Pero ¿de dónde vino? O sea, ¿quién lo puso ahí? ¿Y por qué dijo lo que dijo? Esa es la pulsión de vida. ¿Ves? Porque era todo muy sincrónico en ese momento. Era como casi como el maestro Zen, ¿viste? Que te pega el palazo para que no te duermas. Así que me recibieron así, con el Kyosaku. Con el golpe de Kyosaku, como el budismo Zen. Y siempre lo recuerdo eso, ¿no? Y siempre me sigo riendo. Yo cuando desperté a la realidad en la que estábamos y me empecé a diferenciar, el primer pensamiento que tuve fue, o digamos, análisis propio fue, cada vez que pensaba en pulsión de muerte, por default. Uh-huh. Y así fue cuando, digamos, comencé y bueno, causalmente estoy acá. Uh-huh. Y sí, eso se ve así. Como decía un gran escritor, por default, para los humanos, es más fácil imaginar el infierno que el paraíso. Porque al infierno están todos acostumbrados. Al paraíso no. El paraíso tenés que crearlo, ¿ves? Esa es la pulsión de vida. Es una postura, el paraíso. Uh-huh. Claro, pero fíjate que la noción del paraíso, eso lo escribió Serrano en las Memorias. La noción del paraíso existe para nosotros una vez que lo abandonamos, el paraíso. Cuando estábamos en esa dimensión no éramos conscientes. Entonces para nosotros no existía. Porque estábamos ahí dentro, sin ser conscientes. La noción de paraíso empieza a existir una vez que lo abandonás al paraíso. Por eso es necesario abandonar el paraíso y después volver. Retornar al paraíso. Retornando como vencedor, ¿no? Como decía la ópera de Verdi. Ritorna vincitor. Retornando de esa manera. Porque quien retorna vencedor, retorna consciente. Y quien retorna consciente ya no lo va a volver a perder el paraíso, porque lo lleva adentro. Y lo puede manifestar en cualquier situación. Aún en el más profundo de los infiernos. Eso es todo el tema que estamos viendo en el yoga tántrico, ¿no? Los diferentes infiernos. Porque el tantra precisamente es para eso, para que en un ámbito infernal puedas crear o traer una gota de paraíso en medio de todo eso, porque eso es un acto mágico, es un acto de guerra, es algo que no está dado por el otro. Porque si vos traes, imagínate, una gota de paraíso y la precipitas en el infierno, se va a notar mucho por el contraste. Tiene ese valor.
Exactamente, el punto blanco en la gota negra. Así es. Fíjate todo lo que nos cuesta a los que vivimos en la Argentina manifestar ese punto blanco en medio de lo negro, ¿no? Tener las necesidades básicas satisfechas, tener un buen pasar, no tener muchos sobresaltos, poder construir lo que deseas, poder planificar, poder proyectar, poder crecer. No es fácil estando acá, en la gota negra. Pero curiosamente, por este contraste, es donde más se hace consciente la pulsión de vida. Pues si vos lográs eso, que no es común en esta época, lo estás creando desde la pulsión de vida. No lo estás creando ni gracias a un gobierno, ni gracias a lo que te vino de tu familia, ni gracias a estar viviendo donde estás viviendo, como en un paraíso fiscal o lo que sea. No, te lo estás ganando vos. Contra todo. Me acuerdo que eso lo dijo un futbolista argentino, Claudio Canigia, en un reportaje. Decía algo muy interesante. Él decía que el jugador argentino de fútbol generalmente cuando va al exterior sobresale naturalmente, pero la causa por la cual sobresale naturalmente cuando va al exterior es la tremenda presión que tuvo que vivir acá en Argentina desde las divisiones inferiores, y contaba lo que era el ámbito de las divisiones inferiores. Los padres diciéndole a los hijos que lo quiebren al rival, o sea, escupiéndolos a jugadores de 10 años, infantes, batallas campales, todos partidos arreglados, o sea, una presión tremenda. Entonces, quien se forja en esa tremenda adversidad, después, cuando tiene que competir a nivel internacional, es como que no le va a pesar tanto, porque ya está forjado. Y cuando tiene que jugar en el exterior, tampoco. Cuando va al exterior y las cosas están más o menos bien, o sea que no son 50.000 personas que lo quieren matar, como acá en la Copa Libertadores, jugando de visitante. Ni le apedrean el micro, ni le cortan la luz en el vestuario, ¿no? Y las cosas son más o menos normales, y va a sobresalir, pero por la presión a la que está acostumbrado de todos los días. O sea, se forjó en el infierno, fíjate. Tiene el infierno, puede ser un gran entrenamiento. Y es una gran verdad eso. Es una gran verdad. Como decía Miguel Serrano en las visitas de la Reina de Saba, ¿no? Y hoy sé que en ambos extremos hay templos. En ambos extremos hay templos, fíjate lo que decía. Estaba hablando del punto negro en la gota blanca y del punto blanco en la gota negra. Y que había que llegar a ese misterio. Quien llega a ese misterio se forja a sí mismo, más allá de lo blanco y más allá de lo negro. Sí, muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer. A vos. Bueno, está Joel Cacavale. Don Joel. ¿Se escucha?
Se escucha y se ve. Perfecto. Buenas noches. Juan, ¿cómo estás, compañero? Muy buena noche. Espero que estén bien. Bueno, aquí a veces escucho un poco cortado, pero ahí voy empatando rápidamente todo el contexto. Bueno, mi pregunta es sencilla. Quizás tenía otras preguntas que hacer, pero le he dado vuelta en la semana a otra cuestión. En esto, una compañera por el chat de Telegram habló sobre las enfermedades cutáneas. Hizo una pregunta sobre un escritor que al final no era del libro, me acuerdo que hiciste la aclaración, pero me quedo dando vuelta a esa cuestión. Yo, como le había escrito, yo sufro de vitiligo ya hace, no sé, 12, 13 años. Lo había dejado como un lado, pues, o sea, ya no le había parado más para adelante, pues, como quien dice. Pero me vueltas y le he dado vueltas pensando de repente, ojo, he hecho en su tiempo hice hasta los tratamientos más insólitos que te puedas imaginar. Y dije, ¿será que es algo inorgánico? O sea, es algún pacto inorgánico que en algún momento tuve, o no sé cómo de repente entrarle a eso y la consulta a Juan, a ver si de repente me da una pequeña pista ojo, no es que busque curarme, ya no es algo que me afecte, pero sí de repente saber como que el por qué. Al ser enfermedades muy poco comunes, estudiadas, o no hay mucha información como al respecto, y cada día se ven o veo más personas, por lo menos ya una, no sé, una vez al año. Ahorita tú ves, por lo menos aquí, con más frecuencia, personas así. Sí. Sí, lo que podemos tratar es una cuestión filosófica y psicológica acerca del tema que planteas. Ok. Fíjate que el órgano más grande que nosotros tenemos en el microcosmos es la piel. Sí. Fíjate, la piel es como que nos da la noción del límite entre el adentro y el afuera. Entonces es la encargada de regular, por ser el límite, el mundo interno con el mundo externo. Todas las enfermedades de la piel, a nivel psicológico, psicosomático, se podría decir que son el resultado del desajuste entre el mundo interno y el mundo externo. Okay. Entonces, la piel te muestra ese desajuste para que tomes nota y leas qué está sucediendo ahí. Y ahí empieza el tema. Ahí empieza la cuestión. Ahí empieza el viaje. Sí, más o menos he estado leyendo de la biblioteca de la escuela, buscando libros, y me topé con uno que era los dioses de cada hombre. Estaba el del hombre. Entonces dije, bueno, voy a leer primero el del hombre, tanto para aplicarlo a mí como a mis otros dos hijos, ir estudiando y viendo. Y entonces voy apenas por el arquetipo del dios Hades y me doy cuenta que tengo, no es el predominante, pero sí por ciento de elementos de Hades en mí. Entonces ya, bueno, puedo partir por ahí de ver, quizás eso me esté mostrando lo que en la piel se muestra. Uh-huh. Pues yo siempre lo he dicho, está muy como juego, tiene como vida propia, porque se tapa en un lado, se destapa en el otro, se mueve, o sea, es como si fuéramos dos y tengo que integrarlos a uno. Uh-huh. Sí, además, el tema de la piel
a nivel simbólico, fíjate, sería como la vida en la superficie. O sea, nosotros, los seres humanos, vivimos en la piel de la Tierra. Vivimos en una pequeña capa que es el límite entre lo interno y lo externo, entre el afuera y el adentro. O sea que nosotros como humanos, fíjate, con la vida en la superficie de la Tierra, eso también tiene un impacto en nuestra piel, que es una cuestión análoga en el microcosmos. Okay. Fíjate, ¿cómo está en esta época la piel de la Tierra en este momento? Destruida. Claro. Yo siempre, desde muy chamo, he tenido la concepción o el pensamiento de que no soy de aquí. Y no sé por qué, pero siempre he tenido como ese pensamiento. De como que, pertenezco aquí. Es más, yo a veces no me ubico ni siquiera en mi psicorregión. Yo digo, yo veo que hay mucha gente muy patriótica, qué sé yo, siempre ama su país, o cuando se van al exterior dicen, ay, Venezuela, qué sé yo. Y yo le digo a todo el mundo, mira, si yo me fuera, yo no extrañaría nada. O sea, yo estoy aquí porque estoy aquí, pero yo estaría en otro lado. O sea, partiendo de ahí. ¿En qué lado? Bueno, en cualquiera. En otros lados me he sentido mejor que acá, pero momentáneamente, bueno, tenemos que seguir acá y adelante. Pues. No, que, a ver, no se trata de en qué lugar estás mejor, sino qué tenés para aprender. O sea, ¿por qué naciste en esa psicorregión? Para aprender algo. Claro. ¿Por qué naciste en una familia? Lo mismo, para aprender algo. Si aprendés lo que tenés que aprender en la familia y en la psicorregión, ahí quedás libre. Ok. De la familia y de la psicorregión, del tironeo magnético. Ok. Lo mismo con la época. Nosotros nacimos en una época. Si aprendemos lo que tenemos que aprender, quedamos libres del tironeo de la época. Bueno, con la época no tengo tanto problema. Uh-huh. Todavía. Es más. Todavía. Exacto. Claro. Y en general tenemos más problemas con la familia y con la psicorregión. Los tironeos se los juegan con esas cuestiones. Claro. Sí. Créeme que lo he analizado y lo hablaba, lo discutía con mi mamá y decía, pero ¿por qué ese sentimiento de no pertenecer al mundo? Entonces, bueno, puede venir porque sintamos ese, como el espíritu que está dentro de nosotros, que obviamente, bueno, no es de acá, pues, pero siempre, desde muy chamo, he tenido esa concepción. Sí. Pero bueno, creo que me has dado los datos y voy a empezar entonces, como quien dice, la tarea. Fíjate un argumento que está muy presente en esta época, viste, todas estas cuestiones ecológicas Okay. que impulsa la sinarquía en este momento. Desde un punto de vista ecológico, la humanidad podría ser una especie de enfermedad epidérmica de la Tierra. Pues fíjate que se comporta en esos términos. Sí. Como una enfermedad de la piel de la Tierra. En la cual la Tierra cada tanto se rasca, ¿viste? Y echa todo a volar. Claro. Es notable porque si se toma conciencia de eso, ¿ante qué realidad quedás? Si consideras eso. Fíjate. Ser al menos uno que deja de ser una enfermedad cutánea de la Tierra. Bueno, eso. Básicamente nos tenemos que convertir en algo así.
en ser al menos uno que deja de ser parte de esa enfermedad cutánea de la Tierra. Así que básicamente te diría eso, como un enfoque más filosófico y psicológico. Después, por supuesto que se pueden profundizar otras cuestiones. En general, la piel hereda síntomas y enfermedades o contagios que son de la vida de relación, de las cuestiones superficiales. Eso también es para tener en cuenta. Ahí está. Joel se quedó sin luz, se cortó la luz. Uh-huh. Así que creo que podemos Ahí seguir. Después se incorpora. Lo tironeó la psicorregión ahí. Sí. Podemos seguir con Ignacio López Larsen. Ahí está. Podemos continuar nosotros. Don Ignacio, lo escuchamos y lo vemos. Hola, Juan Pablo, ¿se escucha? Se escucha y se ve bien. Excelente. No me voy a quejar de Argentina porque si no me van a tironear el cable. Hay que quejarse, pero no tanto. La inteligencia artificial te desconecta, ¿viste? Saludos a Amalia, saludos a los compañeros. Uh-huh. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Qué película la de Nazareno Cruz y el Lobo. Impresionante. Sí, tremenda. Sí. Te quería mencionar algunas cosas de la película. Dale. ¿Sabés que la frase de Mandinga me quedó persiguiéndome? Después de terminar la película me quedó resonando, como haciendo ecos en mi mente, ¿viste? Mientras quería conciliar el sueño, me quedé pensando, porque es embrujante, ¿viste? Esa frase. ¿Cuál? Cuando termina, que dice: acordate de hablarle de mí cuando te encuentres con él. Acordate. Me causó un impacto similar a Rutger Hauer en Blade Runner. Buenísimo. Con su monólogo final. Exactamente. Creo que esta película es la única que he visto que tenga una frase que cause un impacto choqueantemente impactante. Sí. Te deja diciendo, ¿y esto qué fue? ¿Quién era este personaje? Claro, ¿de dónde salió eso? Sí. ¿Qué es? ¿No? Vos sabés que esa escena de Blade Runner, la que dirigió Ridley Scott, Rutger Hauer le pidió a Ridley Scott, aceptó el papel con una condición: que en esa parte le dejen improvisar a él, a Rutger Hauer. O sea, nadie sabía qué iba a decir Rutger Hauer en ese momento. Y Rutger Hauer aceptó el papel exclusivamente para actuar esos 2 minutos improvisando. Me lo imagino, si yo fuera Rutger Hauer, hubiera confiado que esa presión a la que me hubiera puesto yo mismo al poner esa condición, te estás poniendo a vos mismo ante tanta presión. Exactamente. De que confías de que algo va a salir del daimón, ¿no? Porque si no... Es que precisamente, fíjate, ¿de qué actuaba Rutger Hauer? De replicante. O sea, de un robot biológico. Pero en esos 2 minutos finales, él deja de ser un robot biológico y muta, pasa a ser otra cosa.
Y eso quedó filmado. Eso quedó filmado hasta el día de hoy. Creo que Mandinga produce esa transmutación Sí. en sí mismo, en ese momento. Es como que te cambia toda la película desde ahí, y no de una manera artificiosa como esas vueltas de tuerca que meten desde el guión, ¿no? Sí, Sino sí, sí. de una manera trascendente. Y bueno, porque Alfredo Alcón es un actor de teatro, ¿ves? Es como que también... Ahí se nota, como que se nota en esos momentos. Eso es la posibilidad del arte como arte terapia. Porque en ese momento se interconectan los mundos. Marlon Brando también en Apocalipsis Now aceptó el papel de Coronel Kurtz, pero también le dijo a Coppola que la condición era que él quería improvisar toda la parte final, que también llamaba El corazón de las tinieblas, en donde estaba el Coronel Kurtz. Era un infierno, en este caso ambientado en Vietnam. Y también esa película como que fue lanzada a la posteridad, pero precisamente por lo que Marlon Brando improvisa en ese momento. Lo que pasa que es una reflexión dentro del infierno lo que hace Marlon Brando. Lo que hace Halcón está más allá del infierno, como que lo traspasa. Porque tampoco él pretende ir al cielo arquetípico, esa es la cuestión. Como pretende la religión, que el diablo se arrepienta, ¿no? Entonces ahí está lo trascendente. La clase, cuando transitamos en recorrer el infierno, que era ese lugar donde estaba Mandinga, que no era un infierno arquetípico, había de todo. Eso fue magistral y fue muy impactante. Recorrer esa parte. Ese infierno, ese lugar, esa cueva, también me produjo un impacto muy grande. Fue algo nunca visto. No, es que eso, no hay antecedentes de que alguien haya filmado algo así. Es como que Fabio en ese momento hizo lo que hizo el Dante con la Divina Comedia. O sea, hizo algo nuevo, como que no estaba antes. Eso no estaba en el designio, eso. De hecho, no tiene nada que ver con lo que Fabio hizo ni antes ni después. Es otra cosa. Hay una parte, hay tantos momentos en esa película. Hay una parte que creo que también se da una intersección de mundos cuando empieza la película y suena Yo pensaba, en alguna reunión de Aurum que he visto que cantan, hay que cantar eso. Sí, sí, sí. Y yo pensaba mientras veía eso que duró varios minutos esa secuencia donde se intercalaba Nazareno, versión adulto y versión niño, embriagados y diciendo: te puedo hacer un fuego muy grande para que saltes. Y yo pensaba, ¿podría esta secuencia durar 1 hora? Te sumerge como en un momento de no tiempo. Es que precisamente esa frase remite a un antiguo ritual pagano, que nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos The Wicker Man, la versión del 73, cuando las mujeres desnudas celtas saltaban sobre el fuego en el círculo de piedra.
que era un antiguo ritual pagano, que es saltar sobre el fuego. Saltar sobre el fuego implica pasar por la cuestión infernal, pero no quemarse, y que eso te impulse hacia otra altura. Es toda una clave iniciática eso. Por eso esa frase, que la repiten una y otra vez, que te puedo hacer el mejor de los fuegos para que saltes, ese es el leitmotiv de la película. Porque es lo que vive Nazareno Cruz. Él vive en un gran fuego, pero finalmente lo puede saltar. Porque es un mediador finalmente. Fíjate que pasa por todos los elementos con ella, con Griselda. Por el fuego, por el agua, por la tierra y por el aire. Entonces termina siendo una especie de embajador que no es ni de la tierra ni del cielo. Entonces, ¿de dónde es? Porque él renuncia a ser un habitante de la tierra porque se enamora. Viste que le habían dicho, si no te enamoras, podés ser uno más del pueblo. Pero él renuncia a ser uno más del pueblo. Viste que la bruja le había dicho que le había pedido a Dios, a Diosito, que por favor sea o un pastor o una oveja. Y bueno, no fue ninguna de las dos cosas. Él invocó la potencia del Viria. Claro, que es el tema del berserker en la mitología nórdica, que es la potencia primogenia, como de la bestia. Y mencionabas en la clase de que cuando uno quiere perforar lo arquetípico, Ajá. no lo mencionaste como algo que es algo que sucede así de esta manera. Ahí preguntan algo interesante. ¿Y si nacía mujer? Y era Griselda. Si nacía mujer, fíjate la estatua de la Mesopotamia asiática que representa a Lilith. La estatua de Lilith, la estatua de piedra babilónica, que es una de las manifestaciones de Ishtar, la diosa del amor. Fíjate que Lilith, la parte superior tiene alas y los ojos bien abiertos, pero en la parte inferior tiene garras. O sea que esos tres niveles en Lilith sería si hubiera nacido mujer, ¿no? El nivel celestial es alguien que puede volar. En el nivel humano es alguien que está despierto, porque ve todo. Pero también tiene presente a la bestia y a lo inférico, en lo infernal. Tienen los tres elementos. Abajo, en el medio y arriba. O sea, en el Hades, en la superficie y en el Olimpo. Porque Nazareno, fíjate que tiene esa cuestión. Él tiene la parte inférica, que es el lobo, pero también tiene la parte humana de día, cuando no hay luna llena, que es una parte humana refinada. Y a través del amor, él despierta la parte divina, porque puede volar en alas del sí mismo, a través de los cuatro elementos. Sí. O sea que él también tiene esos tres niveles. Y él, al elegir el amor, la película, la historia termina en tragedia, se mencionaba en la clase, por querer contradecir los designios
divinos. Ujú. Y yo me preguntaba si realmente terminó en tragedia. Porque algo me hacía sentir de que muere con una cierta felicidad, como esa imagen donde flotan en el aire. Ujú. Me hacía pensar en la frase de Borges, que enfrentaremos a los dioses a los tiros alegremente. Alegremente. Se sentían alegres, no muriendo. Pero porque mueren en combate, siendo fieles a sí mismos. Que ese es el espíritu de las tragedias griegas. Las tragedias griegas te muestran eso. Te muestra que los mejores mueren. Sí, en realidad todos morimos. Pero el tema es que si morís constelando algo, ¿no?, que se sale de lo arquetípico, ¿morís realmente o trascendés? Y yo creo que la tragedia es para alguien que muere sin trascender, ¿no? Claro. Eso es la Claro. verdadera tragedia. ¿Cuál hubiera sido una tragedia? Que el Nazareno no se enamore, fíjate. Entonces iba a ser siempre las mismas cosas en el pueblo hasta que se muera. Iba a ir siempre al mismo bar todos los días, todos le iban a contar el mismo chiste, ¿no? Cómo hace el lobo con la luna llena. Después iba a ir 2 veces por año al baile también, iba a decir la misma cosa, iba a saludar a la misma gente, que está siempre en la misma casa. Eso es la tragedia. Da igual. Juan Pablo, ¿puedo salir 2 segundos de pantalla y vuelvo? Sí, cómo no. Sí, sí. Exactamente. Que queda en una posición pasiva. Esa es la tragedia. Quedar en una posición pasiva. Me pregunto, ¿cuál es un buen camino para desarrollar la emoción intensa adecuadamente? Yo tengo un pensamiento sobre cómo puede ser, debido a que hace unos años hice un show, canté unos temas de Fabio, canté Ella ya me olvidó. Sí, un clásico. Y ahí entendí que yo podía como entregarme a una emoción intensa gracias a que me había aprendido todas las letras, las había practicado muchísimo. Y llegado el momento me pude entregar a una emoción muy, muy intensa. Creo que por tener la seguridad de que me había aprendido esa letra tenía una base importante. Entonces, ahora que está este tema de desarrollar la emoción intensa, la parte orgásmica y los 3 atributos de la Rati, que también tienen su equivalencia en el Viria. Uh-huh. Yo pensaba, tengo esta apuesta de decir, bueno, el camino para desarrollar la emoción intensa es la práctica, es lo que pensaba, pero bueno, te hago la pregunta Uh-huh. a vos sobre ese camino. Muy bueno. que podés ir. Qué buena pregunta. Sí, viste lo que hablábamos el sábado de la mujer Rati, o sea, la elegida para el Tantra, que tiene que tener 3 cualidades: el arrobamiento, la emoción intensa y lo orgásmico. El arrobamiento sería las alas de Lilith, para poner un equivalente. Lo orgásmico sería la parte inférica, ¿no? Las garras abajo, lo bestial. Y la emoción intensa, fíjate, sería los ojos abiertos. O sea, la clave para la emoción intensa, que es el escenario humano, pues fíjate, la cuestión orgásmica siempre es un escenario inférico,
azúrico. El arrobamiento siempre es una cuestión débica, hacia arriba. Y la emoción intensa es una cualidad humana. Pero fíjate que en la estatua de Lilith te da la clave de las tres cosas. Como que el arrobamiento sirve si volás, como Lilith, en el arrobamiento. Lo orgásmico, abajo, sirve, ¿no?, si te reconcilias con lo bestial, con la sombra, como decía Jung. Y la emoción intensa en lo humano, fíjate que sirve, ¿sí?, como te muestra la estatua de Lilith, si tenés los ojos abiertos mientras la vivís. Porque ahí puede ser un gran componente alquímico. Por eso fíjate que los antiguos nos legaron todo eso en una estatua, en una estatuita. Y vos podés seguir hablando de la estatuita, es interminable. Porque son símbolos eternos e inmortales, de los cuales podés seguir destilando enseñanza. Espectacular lo que ya estoy empezando a intuir. Y siento una orientación hacia dónde seguir recorriendo. ¿Sabés que esto que mencionaba la estatuita, me vino la conexión instantáneamente de la película del Exorcista, donde la estatuita era de Pazuzu? Uh-huh. Y esa era, traía todo lo Pazuzu, todo lo inférico, ¿no? Los Pazuzu, el dios de los Pazúes. Claro. Vos sabés que en esa película, en El Exorcista, hubo varias versiones y varios cortes distintos, que según sea el corte que se proyectaba, la estatua de Pazuzu era diferente en cada corte que se hizo, porque ahí intervino la iglesia con esa cuestión. O sea, hay versiones del Exorcista en las cuales Pazuzu, que también es un dios que vuela, como Lilith, pero masculino, que tiene los ojos abiertos, como Lilith, y que tiene el falo erecto, sí, por la cuestión orgásmica. En las versiones en que quedó, la iglesia intervino para que eso no se muestre, precisamente. Y todo el boicot que le hizo la iglesia a la película no fue por las escenas que la gente cree del exorcismo, sino sí, por mostrar esa estatua que se creía desaparecida y que ya no existía más porque las habían destruido a todas, supuestamente. Qué así tremendo. Mirá vos, ¿no? El nivel que estamos hablando. Sí. Choqueantemente impactante. Sí. A ver si te pregunto algo más. Antes de preguntarte algo más, me gustaría contarte una mini historia donde me conecté con el Tártaro y el Hades el año pasado. El año pasado, en octubre, empecé a tener ganas de ir a una cueva que queda arriba de un cerro acá en Tandil. Yo había ido hace muchos años y empecé a tener ganas de volver. Y un día, hablando con unos amigos, le dije, qué ganas de ir. Y andá, me dicen, ¿qué te detiene? Me dijo uno. Un loco que lo vi 2 veces en mi vida. Entonces dije, bueno, voy a ir. Ese día, esa noche, en el pronóstico iba a lloviznar, y dije, bueno, voy, aprovecho que va a lloviznar, y de paso me siento, venía leyendo Malvinas, digo, bueno, me siento como un soldado, que allá tuvieron lluvia constante, ¿no? Uh-huh. Me llevé el libro de Los complejos del inconsciente que estaba leyendo, de Jung, y entonces recorrí todo el trayecto
hasta la Sierra de las Ánimas, que se llama. Se me hizo de noche cuando llegué y me costaba encontrar la cueva y pasé mucho arrobamiento mientras iba a tratar de encontrar la cueva porque no se veía nada y no quería prender la luz para que no aparezca Mandinga. Y al final la encontré en la cueva y dormí ahí leyendo Los complejos del inconsciente. Cuando me desperté había cambiado todo el panorama porque había caído toda una niebla que no se veía más de 2 metros. Por ser de noche no se veía. Y ya por la niebla menos todavía, porque no podía ni usar la linterna. Entonces emprendí el regreso y en esa niebla fue como entrar en otra dimensión, ya que los lugares que veía por donde transitaba eran totalmente diferentes a aquellos lugares por los que había venido. Me encontré de cerca con un bosque al cual no quise entrar, me daba mucho escozor estar cerca del bosque y los ruidos que se veían, que se escuchaban. Y entonces lo que sucedió fue que llegué hasta un lugar donde ya empecé a reconocer dónde estaba y había un bosque cercano donde proveniente de ese bosque escuché el sonido más horripilante que haya escuchado en mi vida. Fue como de un monstruo. Fue como un... Si lo quiero explicar, podría haber sido un forraje gigante de un árbol que se descascaró, ¿no? Pero por eso fue que yo... después de la niebla fue eso. Sí, después de la niebla. Bueno. Pues es que para los antiguos, la niebla era un síntoma de que se estaban entremezclando los mundos. Entonces, de la niebla podía aparecer un habitante de otro mundo, que había que estar muy atento. Por eso había que estar espada en mano y con una antorcha. Los vikingos sobre todo tenían esa actitud. Porque de la niebla podía salir cualquier cosa. Y había que estar preparado. Yo me preparé con el cuchillo tramontina que había llevado para cortar una naranja, ¿viste? Lo tenía así en la mano, constantemente mirando al bosque ese, esperando a ver que apareciera algo que saliera de ahí hacia mi dirección. Y ahí apuré el tranco a una manera muy apurada para alejarme rápidamente de ese bosque. Y cuando subí al siguiente monte, aparecieron caballos que ahí me sentí tranquilo. Sentí como que la presencia de caballos era como la de los unicornios. Claro. De las películas. Exactamente. Exacto. Y para terminar esa experiencia, cuando ya salí de la zona agreste y llegué al dique de Tandil, eran como las 6 de la mañana y vino caminando hacia mí desde lejos, venía caminando por un lugar estrecho porque es un puente, es como un puente que hay en el dique, en la barrera de cemento que separa el lago de lo demás, es como un puente, y venía un hombre ciego como linchera con 3 perros, que los perros me gruñían, pero el linchera los corrió con un palo y hizo como que los corrió para un lado para que no me hicieran daño. Y eso también fue como una aparición mitológica para mí, lo sentí así, ¿no? Porque se dieron como todos esos momentos mitológicos casi. Así que te quería comentar eso, ¿no? Porque como de un deseo de querer ir a una cueva sucedieron todas esas escenas, ¿no? Es que es parte del viaje. El tema de la cueva, fíjate, por todo lo que estamos recorriendo, es la puerta del inframundo. Entonces, lo esperable es que acontezcan ese tipo de cuestiones. Cuando se mezcla el inframundo, lo que está abajo, con lo que está en la superficie, y también con lo que está en otros mundos.
Viste que, por ejemplo, mencionábamos que toda la historia de la Salamanca conecta con España. Y en España hay toda una tradición, incluso actual, con el tema de las cuevas, las brujas, los brujos, los hechiceros. Está, por ejemplo, eso es una cuestión muy actual. Casi todos los políticos independentistas de Barcelona tienen su propia bruja en España, al día de hoy. Toda la tradición, viste que va todos los turistas ahí a Montserrat. Montserrat es toda la zona de las brujas, que es donde aparecen las luces en la montaña. Es algo similar a lo del Uritorco o a lo de Characato. Que también en el Uritorco y en Characato hay cavernas que todos buscan. Todo el tema de la escoba de la bruja, generalmente en lo real no es una escoba. Siempre lo que aparecen son luces. Esa es la escoba de la bruja, que es lo que en el campo se conoce como la luz mala. Es como un fenómeno ufológico, podríamos decir. Porque eso tiene que ver con los inorgánicos que convoca la brujería. Pero eso hay que considerarlo en todos esos viajes que uno hace. Que si vas en busca de la caverna, va a aparecer la niebla, va a aparecer la luz mala, y van a aparecer los exponentes de todos los mundos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando viajaba al Uritorco, se decía que la cueva está atrás del Uritorco, en la zona de Huertas Malas. Mira cómo se llama. Huertas Malas. Y que quien logra transitar y atravesar ese ámbito, esa psicorregión de las Huertas Malas, llega a ubicar una caverna que, según desde donde la conectes, las narraciones hablan de que hay una parte inférica, que dicen que era una caverna donde estuvo un indigente que murió ahí. Eso sería la parte inférica. Después, ese mismo mito tiene una contraparte humana, que dice que en realidad en esa caverna había un ermitaño. Y después tiene una contraparte celestial, uránica, que dice que en realidad era la caverna donde Parsifal custodiaba el Santo Grial. Entonces, según quién va y de qué manera atraviesa las Huertas Malas, ¿no? y las luces y todas las cuestiones inféricas, en el mismo lugar se va a conectar o con la cuestión de la indigencia inférica, o con la cuestión del ermitaño humano, o con la cuestión de Parsifal y el Santo Grial, que sería la contraparte superior. Pero ves que un mismo lugar alberga muchas dimensiones. Esa es la cuestión de la cueva. Lo mismo con la cueva de Characato, que es la otra contraparte. Están la misma cuestión. Impresionante. Me encanta. Es como recorrer, y mientras contás esas cosas me siento recorriendo esos lúgubres lugares. Es de película. Y sí. Te hago una pregunta. El compañero que contó su experiencia cuando fue a Uritorco, creo que era que había ido, dice que fue a hacer una apertura. El compañero que habló en la clase, bueno, Franco. Yo me quedé pensando, ¿qué es eso? ¿Con qué objetivos uno va a esos lugares? Porque yo fui
sin un objetivo claro, quería ir a estar ahí, vivir esa experiencia de estar en la atmósfera de noche y con lluvia. Pero objetivos como ese, como de hacer una apertura, en qué consisten? Y no sé, hay que preguntarle a él. ¿Está por ahí, Franco? Sí, sí, están Franco y Silvia, a ver. Ahí están. Tenemos video. No sé cómo. ¿Sabes qué le decía a los chicos que no hagan ruido? Porque van a empezar. Ahí está. A ver. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que ese viaje un viaje netamente turístico, ¿sí? Que se dio así. Recorrimos, tuvimos una semana recorriendo a pie con la mochila y hicimos pie ahí en Capilla y fuimos, no sé, fuimos a Marcos, fuimos a Ongamira, a Los Terrones, hicimos todo, fue todo se dio natural, turístico. Nosotros no estábamos encaminados. Yo tenía mi recorrido y ella tenía su recorrido, pero en conjunto no estábamos encaminados, ¿sí? O sea, entonces, pero estando ahí en la base del Uritorco, se dio así, o sea, Pero no se fue con intencionalidad. no fue con intencionalidad y nos sentamos y pasaron esas cosas, que nos sentamos un rato pero sentíamos otra cosa, sentíamos como que el lugar te conecta, o sea, después de caminar y caminar y caminar por ahí, yo tengo eso, que el lugar me habla, ¿no? Y de repente se abre el lugar para uno, no es que fuimos a tener esa experiencia como van todos, ¿sí? Y de repente el lugar se abrió, ¿sí? Y bueno, o sea, fue así como meterse adentro, que la luz que estaba adentro salga del Uritorco, se libere, o sea, y de repente, pero el rayo, el trueno, la lluvia, y bajamos y el tipo que estaba vendiendo con una mantita las piedras que te vende ahí, dice, no sabés lo que es para nosotros que llueva acá. O sea, yo vine por asma, porque acá es un microclima, y dice, y ahora con el polvillo no se puede ni respirar. Y tenemos una sequía de no sé cuánto tiempo, no recuerdo bien cuánto era, y nosotros bajamos caminando con lluvia. Bajamos del Uritorco porque andamos a pie hasta la ciudad a pie. No fuimos a buscar, no fuimos a hacer una concentración, no fuimos a hacer un retiro, nada, ¿viste? Esas cosas se dan naturales así. En mi caso, o sea, en ese punto específico de nuestro viaje. Así que no sé. Bueno, sí, entiendo. Muy bien, gracias por la respuesta, compañeros. Muchas gracias, Franco. No, por favor. Entonces le pregunto, Juan Pablo, me acuerdo que en un video vos mencionabas que había un lugar, no sé si era que te referías a Characato o a otro, en un video que está en YouTube, y decías que para ir tenías que ir con la compañía adecuada y todavía no habían aparecido aquellos que estén a la altura. ¿Qué hay que tener para estar a la altura para ir a hacer lo que hay que hacer a uno de esos lugares? Me pregunta. La misma cualidad que tenía el virrey Liniers cuando resolvió defender Buenos Aires de las invasiones británicas. O sea, relacionarse con la psicorregión
tántricamente con la patria, como si se relacionara con la amada, ¿no? Y resolver defenderla hasta el final. Se dice que Santiago de Liniers fue a hacer un juramento al cerro Fitzroy. Se fue a conectar, ¿no?, con la cuestión de la ciudad de los Césares, que es toda esa otra dimensión que está en Sudamérica. Y únicamente desde ahí que él después pudo liderar la resistencia de Buenos Aires. Porque el ejército británico no solamente estaba pertrechado en lo físico, sino también en lo metafísico. Y habías contado que habían preparado en Egipto... 4 años estuvo Beresford en Egipto para saber a dónde venía, cuáles eran los puntos débiles y los puntos fuertes, pero desde lo milenario, porque así se maneja el imperio británico. Qué emoción que la magia constelada desde la Patagonia pudo contra esas fuerzas. Así es. De Egipto. Así es. Fue una guerra mágica, fue. Así como el ejército del norte, liderado por Belgrano, la jura de la primera bandera de la Confederación Argentina, que era una bandera azul y blanca, no celeste, que después la cambió la masonería, sino que era azul y blanca. La jura de esa primera bandera la hace el ejército del norte a orillas del lago Titicaca, o sea, en un lugar sagrado. Todo eso fue borrado de nuestra historia, precisamente por la masonería británica, para que no se sepa desde dónde fueron derrotados ellos, porque hoy hay dos banderas británicas en el convento de Santo Domingo, en la calle Defensa, que prácticamente son las únicas dos banderas arrebatadas en combate al imperio británico, que todavía no se explican por qué. Bueno, por este tema es. Porque hubo individuos que estuvieron a la altura. Lo que pasa que también, para que haya individuos que estén a la altura, también hay que pagar un precio. ¿Qué le pasó a Santiago de Liniers después de eso? Terminó siendo fusilado unos años después. Por quienes juraron, por las 30 familias de la oligarquía argentina que juraron lealtad a la corona británica en 1810. Por eso Santiago de Liniers pasó de ser el máximo héroe, fíjate, en las invasiones inglesas, 1806-1807, 7 años después lo estaban persiguiendo para fusilarlo. ¿Qué le pasó a Belgrano? Murió en la indigencia, también. O sea, la sinarquía no perdona esas cosas. Comparto lo que dice Miguel Ariel Cortés en el chat. Es lo que mencionabas en la clase de lo que hizo el Cristos, de animarse a pasar de ser el más vanagloriado al más odiado. Exactamente. En el transcurso de una semana. Ahí está. Y pagar ese precio. Exactamente. Que es el amor, es elegir el amor. El amor y no el poder. Claro, pero en este caso, el amor a la patria. El amor a la patria. Al verdadero concepto de patria, en términos tradicionales. Muy emocionante. Pero bueno, en el caso de Santiago de Liniers, fíjate que había un niño que lo acompañaba siempre a Santiago de Liniers, que tenía 11 años en ese momento, y se condujo con tanta valentía
que Santiago de Liniers luego se los devuelve a sus padres con una carta de recomendación, contándoles de todas las hazañas que había hecho ese niño al lado de él. O sea, era el niño que había podido relacionarse con lo que estaba en el Cerro Fitzroy, con lo que lo animaba a Liniers. Era un niño de 11 años. ¿Sabés cómo se llamaba ese niño cuando creció y pasó a la historia? Juan Manuel de Rosas. ¿En serio? Así es. Te digo en serio, ¿no? Porque es algo Supera cualquier película. increíble para el Lemigro, como digo. Claro, supera cualquier película. Impresionante. Bueno, esa es la energía de Argentum. Qué espectacular. Por eso la sinarquía te tiene tanto miedo a esta psicorregión. Porque hay algo, que por más que ellos tengan el control de todas las variables, como hoy, ¿no? Tienen toda la casta política a su favor, todos los negocios a su favor, todos los territorios comprados. Pero, ¿por qué siguen tan nerviosos? Esa es la pregunta. Porque acá hay algo que se les va de las manos. Sí. Saben que metafísicamente está vivo todavía. Así el es. Espíritu de Argentum. Porque, Muchísimas gracias. porque Argentum no es solamente Argentum que se circunscribe a esta psicorregión. Va más allá de eso. Es como el Imperium. Es como el proyecto que querían hacer el general Perón, el general Ibáñez en Chile y Getúlio Vargas en Brasil, que era crear los Estados Unidos de América del Sur, o sea, un bloque continental, con salida a los dos océanos y soberanía sobre la Antártida. ¿Ves? Va más allá de una cuestión nacional esto. Me imagino Es algo, esas tierras con la Antártida. es algo en lo que estamos todos en realidad. Porque esto tiene que ver con la resistencia planetaria en realidad. Ante todo esto que tenemos encima. Exactamente. Cuando el norte sea el sur. Cuando la llama que estaba en el norte se traslada al sur. Y bueno, Viva la patria. nosotros tenemos como norte esa llama. Hermoso. Qué lindo tener como norte una llama. Uh-huh. Sí. Es algo... Es una llama perenne que nunca se apaga. Y nunca se apaga porque hay individuos que la mantienen ardiendo constantemente. Y cae uno y aparece otro. Como esto que mencionamos de Santiago de Liniers con Rosas. Para que la llama continúe. Gracias por la emoción intensa, por el arrobamiento, No, y por la cuestión orgánica. gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos. Porque por algo hablamos de estas cosas. Motivos habrá. Cuando se hablan estas cosas de esta manera, es porque hay alguien que escucha.
el acto mágico de ser un individuo. Así Escucha. es. Así es. Creo que hasta aquí llegamos, por hoy. Llegamos a la cima Llegamos a la cima. del Fitzroy. Así es, la ciudad de los Césares, Sí. la cual se llama así porque está habitada por individuos que son césares de sí mismos. César quiere decir Dios encarnado, o sea, la divinidad encarnada. La ciudad de las Césares es una ciudad habitada por individuos que son divinidades encarnadas. No es un lugar, y no quita que no lo haya. Es una decisión interna. Que el espíritu habite la materia, de una vez y para siempre. En ese acto mágico del individuo absoluto. Y muchas gracias por acompañarnos. Y será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Hasta nuestro próximo Kairos. Un abrazo.